Estimados estudiantes, quien les habla su profesora Carolina Herrera. En esta ocasión vamos a estar conversando un poco acerca de lo que es el rendimiento y uso de capital. Esta clase virtual está dirigida a los estudiantes del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia, de la carrera Ingeniería Industrial, unidad número 8, corte 3. El contenido que va a abarcar esta clase es el siguiente: usos alternativos de capital, consideraciones que se deben de hacer antes de decidir la utilización de capital, métodos para determinar el rendimiento del capital de acuerdo a la inversión planteada o hecha. Yo voy a iniciar esta última clase con algunos términos, definiciones y una breve introducción. Es como recabar información de lo que hemos recibido durante todo este semestre para tener muy claro y dejar muy en claro qué es lo que debemos hacer cuando tenemos un emprendimiento, cómo debemos de invertir y cómo debemos de financiar. Es por ello que a lo largo de los años diversos estudios coinciden que la investigación del capital de trabajo, dentro de los cuales se mencionan sus definiciones básicas, en este caso vamos a hablar de los activos, pasivos, capital, rentabilidad, intereses, que ya me voy a permitir leérselo, tiene como objetivo principal la necesidad de agregar valor a las empresas y que a la vez permita mantener un desarrollo y crecimiento económico sostenible a lo largo de su ciclo de vida a través de la influencia que tienen sobre la toma de decisiones, el financiamiento y la gestión de sus operaciones. Recuerden siempre que la óptima administración del capital va a proporcionar un margen de seguridad al momento que las empresas tienen la capacidad de autogenerar efectivo para el financiamiento de sus operaciones y a su vez aportar a la generación del valor, mitigando los riesgos de caer en problemas financieros y en consecuencia evitar la necesidad de un financiamiento externo. Recuerden que siempre estamos trabajando con lo que son los financiamientos internos, como yo, empresa, pyme o mi pyme, me puedo autofinanciar, que ya hemos visto todo ello. Sin embargo, el capital es necesario dentro de una empresa por el número considerable de actividades que se realizan, lo que genera una gran cantidad de efectivo moviéndose las cajas y bancos, lo que es la mercancía o productos abundante en el manejo de sus inventarios y recursos utilizados en la inversión, en cuentas por cobrar y activos circulantes, que de ello bastante conversamos en lo que fue el corte número 1 y parte del corte número 2. Entonces, el capital, conociéndolo también como fondo de maniobra, es la inversión que realiza toda empresa en sus activos circulantes o de corto plazo. Es por ello que yo me permito en este momento sí a leerles, luego que le hice esa breve introducción, que los activos se trata de un bien tangible o intangible que una persona natural o empresa posee. Los pasivos son las deudas u obligaciones financieras que ha adquirido la empresa o la persona. Por ejemplo, las cuotas de tarjeta de crédito, los servicios o las hipotecas. Es decir, si hablamos desde el punto de vista contable, podemos decirlo como las deudas o obligaciones en las que una empresa financia sus actividades y le sirve para pagar sus activos. Los pasivos se calculan así: pasivo es igual activo menos patrimonio neto. Recuerden que el patrimonio es nuestro capital que tenemos allí. Es por ello que el capital se los coloco aquí como el conjunto de bienes y valores o recursos que tenemos para obtener una ganancia particular a partir de una actividad determinada. Cuando yo hablo de actividad determinada, es la actividad económica que va a ejercer nuestra empresa que vamos a diseñar o que vamos a tener o que ya tenemos. Es por ello que la rentabilidad puede ser definida como el beneficio económico que obtenemos cuando hacemos una inversión. Compramos una casa, esa es una inversión y la rentabilidad que esperamos van a ser los beneficios
en el alquiler que yo le tenga a esa casa que acabo de comprar. Es por ello que los intereses es un término que se puede referir a dos hechos diferenciados, como la rentabilidad o beneficio monetario que se obtiene en un tiempo determinado, o por el otro lado podemos entenderla como el costo de un crédito que pagamos después de cierto tiempo. ¿Okay? Aquí les coloco en esta lámina un poquito sobre lo que es el capital circulante. Estamos refrescando que contabilidad es la base de un activo de una empresa que financia su ciclo de producción. El ratio de capital circulante positivo indica que la empresa se financia con fondos propios. También indica que la mayoría de los fondos propios de la empresa están congelados en las existencias y en las cuentas por cobrar. Esta es exactamente la situación en la que los beneficios están disponibles, pero la empresa no tiene realmente dinero, flujo de dinero. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos por allí una clase donde decía que cómo podemos financiar las deudas que tenemos pendientes? Porque necesitamos dinero o flujo de dinero y no lo tenemos allí, pero no lo tenemos tangible. Es por ello que el capital circulante negativo significa que la empresa se financia con cuentas por pagar y que se le debe algo constantemente. Yo tengo siempre una deuda que tengo allí que pagar. En este caso se reduce la sostenibilidad financiera de la empresa. ¿Se acuerda que hablamos sobre lo que es la parte de la sostenibilidad financiera? Si el acreedor exige el pago mañana, la empresa no tiene cómo pagar porque no tiene liquidez, no tiene flujo de caja en este momento. El capital circulante negativo permite un crecimiento más rápido, pero también aumenta los riesgos. También es importante, recuérdense, que tengamos la matriz de riesgo. Necesitamos conocer cuáles son esos riesgos financieros que nosotros tenemos en nuestro plan. De modo que la suma de los activos supere a lo de los pasivos y la empresa puede arreglarse por sí misma sin necesidad de pedir un préstamo. Entonces, el capital de trabajo, tenemos la ecuación que es la caja más inventario, más cuentas por cobrar. Con respecto a lo que son los conceptos de capital, tenemos el capital de trabajo, se refiere a los recursos que requiere una empresa para poder operar, cumplir sus actividades o seguir funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un capital de trabajo, no puedo gestionar ninguno de mis procesos productivos ni administrativos para que la empresa siga en marcha. Esto permite conocer el balance empresarial entre mis obligaciones y sus activos. Es por ello que podemos referirnos al capital del trabajo como los activos corrientes de una empresa, menos sus pasivos corrientes. La ecuación de lo que es el concepto de capital de trabajo es igual al al total activo de corriente menos el total de pasivos de corriente. En este caso tenemos el capital de trabajo neto. Esto se refiere a la cantidad de dinero que necesita una empresa para cumplir con todos sus compromisos financieros a corto plazo. Todos sus costos, todos sus gastos, directos, indirectos, variables, semivariables, fijos o no, para poder administrar y conocer la capacidad de pago que tiene la empresa. Una vez que ya cancele, o pague, mejor dicho, todas mis deudas, pague todos mis compromisos, entonces me va a quedar el capital neto, con que va a ser prácticamente lo que yo pueda contar con mi beneficio. Es por ello que el capital de trabajo propio es un indicador del monto de los recursos que tiene la empresa en este momento. Este capital de trabajo está relacionado con los comportamientos de las cuentas del patrimonio y los accionistas y los activos fijos, de manera que se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes menos pasivos a largo plazo. Quiere decir que los pasivos de largo plazo son las deudas que se tiene la empresa, las cuales deben ser liquidadas después de un siguiente año. ¿Se acuerda que también estuvimos conversando en la clase anterior? Que son los que es a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. También tenemos por aquí, fíjense que estoy haciendo como un compendio de todo lo que hemos visto, lo que son los préstamos, lo que son los créditos, lo que son los factoring,
lo que son descuentos comerciales, lo que son las ayudas públicas y lo que son los Bunny Angels. Esos son las inversiones que ofrecen, o los ángeles que nosotros podemos tener con inversiones particulares que nos pueden financiar y ayudarnos en nuestra empresa. Esos son usos alternativos financieros. Los descuentos comerciales, por ejemplo, son las entidades que se encargan por anticipar a sus clientes el importe de una letra de cambio, pagaré o efectos comerciales que han recibido de terceros a la hora de realizar una operación de compra-venta. Los créditos suelen ser una fuente de financiamiento a corto plazo, y los préstamos para las plataformas, las que se llamadas crowdfunding, son aquellas que están disponibles para realizar inversiones mediante préstamo. ¿Qué quiere decir? Que son plataformas inversionistas, donantes, fondeaderos, que te pueden ayudar a invertir sobre tu proyecto y que la encontramos en la web. Ahora sí, vamos con lo que son los usos alternativos de capital. Para tomar decisiones con respecto a la utilización del uso correcto de capital, se deben de elegir el método más adecuado para definir el costo de capital o la tasa de descuento relevante, entre las que ya hemos estudiado las empresas en funcionamiento con capital propio, las que tenemos con una estructura de endeudamiento óptima, inversionistas particulares con capital propio y los inversionistas particulares con créditos bancarios. Recuérdense que cuando hablamos de créditos bancarios son los que son más utilizados. El capital de trabajo, entonces, es también conocido, como ya les comenté anteriormente, como una inversión que se realiza, ¿para qué? Para darle crecimiento a nuestra empresa. Es necesario entonces que estas empresas, por el número considerable que ellas realizan de sus actividades, deben de generar una gran cantidad de efectivo, moviendo lo que es la caja y banco, mercancía, el manejo de inventario, las cuentas por cobrar y lo que son los activos circulantes. Se recuerdan que ya lo estábamos mencionando incluso en láminas anteriores y en lo que son los cortes anteriores. Es por ello que tomar decisiones financieras influye directamente sobre los niveles de liquidez de esta organización o empresa, en su rentabilidad. Por lo tanto, la correcta gestión del capital busca siempre que incrementar esta rentabilidad al máximo, disminuyendo los riesgos, la incertidumbre. Sin embargo, estos factores son directamente proporcionales. ¿Qué significa todo esto? Que el aumento de uno conlleva el incremento de otro o viceversa. Por lo tanto, es necesario encontrar el punto de equilibrio de ambos. ¿Se acuerdan? Siempre buscar el punto de equilibrio. Es por ello que en las consideraciones que se deben de hacer para utilizar el capital o la rentabilidad, que no es más que el residuo positivo, así lo llamamos en la empresa, el residuo positivo entre lo ganado y lo gastado. ¿Recuerdan? Los gastos, yo tengo que siempre sacar del monto, del bruto, sacar todo lo que es mis pagos, para que me quede entonces el neto. Recuérdense bien ello, que es minimizar y que tengo que hacer yo para maximizar, incrementar mis ventas y minimizar mis costos, es que disminuir esos gastos. ¿Cómo? Una correcta selección de insumos, una mano de obra excelente, calificada y con conocimiento, y ubicar muy bien los costos indirectos. La rentabilidad, entonces, podemos definirla como el beneficio generado por una inversión esperada en porcentaje. Sin embargo, el valor monetario percibido como consecuencia de la misma varía dependiendo del tiempo, de la localización y de la inversión. Recuerden también, mis estimados estudiantes, que la economía tiene, aunque es indirecta porque no está dentro de nuestra empresa, es de forma directa porque interviene sobre nuestros elementos y sobre nuestras inversiones y sobre todo sobre nuestra rentabilidad. Entonces, es importante cuando estamos invirtiendo cómo está esa economía, que es otra parte del riesgo financiero, que es esa probabilidad
de que la empresa por algún imprevisto externo, en este caso la economía, no sea capaz de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Es decir, que la gestión empresarial del riesgo está directamente relacionada con las tasas de interés y su comportamiento. Recuérdense que hace mucho tiempo nuestras tasas de interés en los créditos de las tarjetas de crédito eran una barbaridad. Nadie podía colocar una inversión con tarjetas de crédito porque realmente era impagable. Sobre todo estoy hablando de las MIPYMES o de las pymes, ¿okay? Entonces fíjense que yo aquí le estoy colocando que la toma de decisiones financieras influye directamente en los niveles de liquidez. Sin embargo, otros factores son directamente proporcionales, lo cual significa que el aumento del uno conlleva el incremento del otro. Entonces, muy pendiente con lo que es el punto de equilibrio. En esta lámina les estoy colocando las ecuaciones para que siempre la tengamos muy pendiente. Estos indicadores primarios porcentuales, como son la participación, los porcentajes de cambio, la variabilidad de los indicadores, nos pueden expresar, recuérdense que el ratio es la razón, nos pueden expresar el coeficiente o la razón o el ratio de cada uno de ellos. Yo les coloco aquí lo que es la rotación de activos totales, que son las ventas, rotación de activos fijos, que es igual a las ventas sobre activos fijos, rotación de inventario es igual a rotación de ventas, rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas a crédito sobre cuentas por cobrar, los periodos promedios de cobro, cuentas por cobrar sobre ventas promedio y el periodo promedio de pago, que no es más que las cuentas por pagar sobre cuentas promedios por día. Pero existe un indicador que es el que me va a medir lo que es el rendimiento de lo que es mi inversión. En este caso estamos hablando de lo que es el ROE, el RI y el ROA. Aquí en esta les coloco lo que es la parte conceptual de cada uno de ellos, de estos indicadores. Estos indicadores me van a permitir en la empresa, y cuando estoy invirtiendo, la probabilidad de que salga exitosa o no. Por ejemplo, si voy a invertir un activo, puede hacer un análisis de las actividades relacionadas con el nivel de operación, las ventas, por supuesto, con los que son los activos utilizados para alcanzar este nivel. ¿Cuáles fueron esos elementos que yo utilicé o gasté para que estas ventas pudiesen hacerse? Con esto se obtiene un indicio acerca de la eficiencia de esta operación. Cada sector económico tiene características específicas con respecto a su magnitud. Y este tipo de recursos requiere que sean competitivos para ser de una empresa sostenible. Es decir, que el análisis de cada una de estas actividades posibilita evaluar el posicionamiento de la empresa y sus perspectivas en su desempeño. Cuando estamos hablando de lo que es el financiamiento de los activos requeridos en una empresa, puede ser la utilización de diversas fuentes de financiamiento, como ya lo hemos visto. Evaluar los riesgos a largo plazo se considera una perspectiva de rendimiento. Entonces, es por ello que los expertos indican que lo que es el ROI, el ROA y el ROE de una compañía nos van a indicar la importancia que tiene cualquier tipo de inversión. El ROA, como yo les coloco aquí, es la parte que tiene que ver con el rendimiento que obtiene la empresa por las inversiones realizadas. Con respecto al ROI, se refiere a la expresión del rendimiento que se obtiene en la empresa con una inversión. En este caso, este indicador permite conocer cuál es el capital que perdió o ganó la empresa en una de las inversiones que ha realizado. Las empresas lo utilizan para determinar si la compañía está obteniendo buenos resultados. ¿Esto qué es el ROI? Él se caracteriza por hacer uso de todos los activos para alcanzar su rentabilidad. Las empresas es importante obtener este nivel elevado de ROI, ya que esto significa que se estará obteniendo mayores rendimientos en sus activos. Aquí también les coloco lo que son las ecuaciones del ROA, beneficio neto sobre activos totales por 100, quiere decir que todo lo estamos midiendo en porcentaje,
El ROE, el beneficio neto sobre los fondos propios. Recuerden que el ROE es sobre los fondos propios. Y el ROI es el beneficio obtenido menos inversión sobre la inversión por 100. Vamos a dar unos ejercicios sobre el ROI, que es uno de los que necesitamos en este momento para determinar cómo está nuestro rendimiento de capital. Aquí les tengo el ejemplo, me voy a permitir leérselo. Supongamos que se invierte $1.000.000 en un negocio de venta de camisetas, sobre todo camisetas en este momento que por los calorones que tenemos. Al cabo de un año de los ingresos del negocio son de $1.35 millones. Y mandan a preguntar cuál es el ROI. La fórmula para calcular el ROI es la siguiente, que ya se las comenté. ROI es igual a ingreso menos la inversión sobre la inversión. Nos están diciendo, la fórmula nos dice que es 1.350.000 menos la inversión, que es 1 millón, sobre nuevamente la inversión, que es 1 millón. Esto nos está dando que es un ROI del 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que la rentabilidad de la inversión del 35%, lo que significa que el negocio es rentable y es una inversión acertada. Aquí tenemos otro. Este caso, supongamos que Miguel tiene un negocio de comida y piensa comprar un nuevo horno industrial que cuesta $20.000. Según sus cálculos, él está haciendo una proyección de ventas. Él supone que va a hacer unos 500 panes medianos diariamente, ¿no? Esa es su probabilidad de producción con el horno que se piensa comprar. Recuérdense que estas capacidades también nos las va a dar el fabricante, nos está dando el tiempo estándar de ejecución de un pan, y ahí podemos nosotros sacar fácilmente nuestra capacidad. Si Miguel vende cada pan por 20 centavos, estaría recibiendo una ganancia de $1.000 al día. Claro, recuérdense, esto va a aumentar dependiendo de cuántas horas al día yo trabaje y cuántos turnos yo me dedique. Recuérdense que cuando yo estoy invirtiendo, ahí yo no tengo empleados, yo voy a ser la única empleada, la que va a limpiar, la que va a hacer todo, porque necesito aumentar mi capital. Luego dice, mensualmente el beneficio sería de $3.000. Anualmente recibiría $36.500. Es decir, ¿qué sería el beneficio anual de la inversión hecha por Miguel al comprar el horno que aún no tiene? Él está pensando esto y está tomando sus propias decisiones, haciendo sus cálculos. Estos $36.500 de Miguel no incluyen las ganancias actuales en su panadería. ¿Sabemos por qué? Porque él tiene gastos. Tras los 2 años que tomará pagar el préstamo, las ganancias serían entonces ¿de cuánto? De $73.000, que son ganancias brutas o ganancias netas. Pues me responden, por favor. Si Miguel quisiera solicitar un préstamo de $20.000 para comprar el horno que necesita, porque no tengo para yo invertir propio, tengo que buscar entonces quién me puede financiar este proyecto, deberá usar una calculadora de préstamo para hacer cálculos exactos y asegurarse de que el costo del crédito sea menor que el beneficio. ¿Recuerdan que siempre que sea menor, mi proyecto es validado? Y les hago mención de la calculadora financiera, porque en la web tenemos muchísimo y también nosotros ahora tenemos nuestras calculadoras en los teléfonos inteligentes. Ahora bien, al calcular, Miguel descubrirá que un préstamo de $20.000 pagado en un plazo de 24 meses y con una tasa de interés al 1.5% costaría $5.361,57. Esta cantidad incluye los intereses y la tarifa de cierre del préstamo. Es evidente que para Miguel vale la pena asumir este costo, pues podría pagarlo con las ganancias obtenidas de su nuevo horno en tan solo un mes. Esto estamos aquí hablando sobre qué fórmula, beneficio sobre costo. Ahora es para ver si es factible o no es factible. Aquí lo que estamos buscando es si es rentable. ¿Okay? Ahora, disponiendo de todos los datos, el cálculo se vería de la siguiente manera. Entonces, recordemos en láminas anteriores que el ROI es igual al beneficio total menos inversión sobre la inversión. Tenemos que el beneficio total será $73.000 menos la inversión que me está costando $25.000
$361,57 entre la misma inversión. Lo multiplico por 100 para que me den porcentaje y me está indicando que mi ROI es de ¿cuánto? De casi 190%. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy por encimísima de 1. Quiere decir que es bastante rentable, viable y factible. Como conclusión, puedo indicarle estos párrafos. Un buen administrador financiero estará pendiente de la gestión de capital de trabajo a fin de determinar oportunamente las entradas y salidas del efectivo, puesto que sin este ninguna empresa puede llevar a cabo sus operaciones habituales. Quiere decir que cada vez que nosotros como ingenieros hagamos nuestro proyecto, siempre tenemos que estar de la mano de ¿quién? De nuestro administrador financiero. Él es el que nos va a indicar cómo está la empresa a medida que se vaya proyectando nuestro proyecto, valga la redundancia, pero sin embargo nos indicará el flujo de caja para que sea el proyecto validado, factible, viable y que sea aceptable a la alta gerencia. Es por ello que el capital de trabajo neto tiene que ser alto, ya que el riesgo disminuye por cuanto la empresa cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. No podemos dejar desatendida nuestra empresa con nuestros costos, nuestros gastos, nuestros compromisos a corto plazo, porque la liquidez aumenta, pero al mismo tiempo la rentabilidad disminuye. En caso de que el capital neto de trabajo sea bajo, aumentará el riesgo de que la empresa no pueda cumplir con sus deudas a corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener mucha atención, trabajar de la mano conjuntamente con la parte administrativa, la parte financiera, la parte contable y la parte de costo. Dejo las referencias donde prácticamente he trabajado durante este corte. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, por favor me las hacen llegar y feliz día.